Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 5 de marzo del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información sobre este conflicto, como quiera que prácticamente los programas anteriores que estábamos realizando estaban enfocados en el conflicto en Oriente Medio, que está de verdad muy complicado en este momento, pero no podemos olvidar que también aquí en Ucrania está activo otro conflicto muy importante y que en realidad es el principal conflicto al cual le damos cobertura en nuestro canal. Como siempre decimos, cuando termine el conflicto en Oriente Medio, que va a terminar en algún momento y no creo que se extienda por años, el conflicto en Ucrania sigue, ¿sí? Y cuando termine el conflicto en Medio Oriente, pues los ojos del mundo regresarán entonces aquí al conflicto en Ucrania, en el cual Frente Militar y Geopolítico no va a dejar de transmitir. Vamos a seguir haciendo actualizaciones. Es cierto que hace un par de días no hacíamos actualizaciones de este tipo. En realidad no han ocurrido grandes cosas, pero no obstante lo vamos a estar actualizando. Y es que el frente se sigue moviendo, queridos amigos, se está acabando el invierno, ¿sí? O ya se ha acabado, estamos en una campaña de primavera. Y el suelo comienza ya a descongelarse, el barro comienza a hacer acto de presencia, pero mientras todo eso ocurre, el ejército ruso ha seguido avanzando. En las últimas horas se han reportado importantes avances en la región de Zaporizhia, también en la región de Donetsk, y sobre todo en la región de Sumy, donde las tropas rusas han cruzado la frontera. Repito, las tropas rusas han cruzado la frontera en la región de Sumy en un nuevo punto y han tomado nuevas localidades. Al mismo tiempo, en estos últimos días, esas últimas 48 horas, tal vez 72, han caído varias localidades en Zaporizhia. También las tropas rusas están rompiendo completamente la defensa histórica del ejército ucraniano hacia las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, y se están acercando peligrosamente a estas dos grandes ciudades con más de 250.000 habitantes. Así, como pueden ver, el frente está movido, pero relacionado también con esto, se han dado ya las noticias muy importantes y hay un tono beligerante entre Hungría y Ucrania. Víctor Orbán ha pronunciado unas palabras incendiarias criticando a Ucrania. Vamos a ver lo que dijo Víctor Orbán y Zelensky le ha respondido. Es decir, como pueden ver, tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes en el conflicto en Ucrania, así que a los amantes de este contenido, que sé que son miles en nuestro canal, un saludo especial. Un saludo especial también de manera general a todos los suscriptores de nuestro canal que nos ven cada día, ¿sí? Así que, dicho todo esto, ahora sí, nos vamos al campo de batalla, donde tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Nos vamos a Ucrania, ya no en Oriente Medio, ahora sí en Ucrania. En los últimos días, ¿qué ha estado ocurriendo? En las últimas 48 horas, para decirlo de una mejor manera, ¿sí? Los últimos 2 días que hemos transmitido. En las últimas 48 horas, el ejército ruso ha respondido a la ofensiva ucraniana. Recuerden que Ucrania estaba haciendo una ofensiva en varias direcciones de Zaporizhia y las tropas rusas le han respondido, pero de manera contundente. Recuerden que se lanzaron desesperadamente para hacer una operación de relaciones públicas que no les ha servido para nada, porque ni siquiera relaciones públicas tuvieron, primero porque perdieron una gran cantidad de carros de combate y miles de tropas, y en segundo lugar comenzó la guerra en Irán y, bueno, imagínense, pues los ucranianos perdieron esta iniciativa, no solamente porque Rusia lo frenó completamente, sino porque no les sirvió de mucho, porque los ojos del mundo se depositaron todos en Oriente Medio. Los que sí han respondido de manera muy silenciosa, porque los medios occidentales no hablan de esto, pero nosotros sí, son los rusos, y han respondido de manera contundente. En el último programa que hicimos nosotros, las tropas rusas capturaron Rishne y toda esta zona que está aquí. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Las tropas rusas han capturado Veselianka y están a punto de cruzar el río Kinska, este río que ven aquí de color azul, el río Kinska. Y si las tropas rusas cruzan el río Kinska, van a ir por la ciudad capital, Zaporizhia. Repito, en las últimas horas se reporta que el ejército de la Federación Rusa ha liberado por completo la localidad de Veselianka en la región de Zaporizhia, según informa el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Unidades de asalto del grupo de fuerzas Dnieper, como resultado de un ataque decisivo, expulsaron a las unidades enemigas de la localidad y se afianzaron en una nueva línea de defensa. Esa línea de defensa, ¿dónde está establecida?
donde aquí el río Kinska es lo único que divide a las tropas rusas de las tropas ucranianas. Las tropas rusas están estableciendo una cabeza de puente formidable en la margen izquierda del río Kinska, y si las tropas rusas digamos, pueden lograr asegurar todo este saliente que está aquí, toda esta zona que está aquí, si el ejército ruso lo puede asegurar, nos referimos a este que está aquí, vamos a ver si lo podemos dibujar para que lo puedan ver mejor. Si el ejército ruso asegura este saliente, como pueden ver, pues habrían asegurado una sólida cabeza de puente y podrían transportar logística. Y cuidado, porque se viene próximamente un cruce del Kinska con puentes de pontones y se dirigirán inexorablemente hacia la ciudad capital, Zaporizhia. Así es como están las cosas en este momento. Han sido reportados por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, confirmado también por otros medios. Las tropas rusas han capturado Veselianka y se acercan peligrosamente a un cruce hacia el norte, hacia la ciudad capital de la región de Zaporizhia. Bien, eso con respecto a esa dirección, aunque también se reportan que las tropas rusas están tratando de presionar hacia Orikiv, como ya todos hemos mencionado en videos anteriores. Tratan de avanzar desde Malatokmachka, tratan de avanzar desde Novoandrivka, tratan de avanzar desde Novodanilivka, todo esto para llegar ¿a dónde? Hacia Orikiv, que creo que es, digamos, un objetivo más cercano que el objetivo de Zaporizhia. El objetivo de Zaporizhia, para mí, es inalcanzable, digamos, en el año 2026. Y lo digo de verdad, es una ciudad muy grande, de más de 1 millón de habitantes, o de casi 1 millón de habitantes. Orikiv no, es una ciudad un poco más pequeña, pero muy importante también, y es un objetivo primordial para el ejército ruso, a donde van avanzando, por cierto, no solo desde el sur, sino también desde el este, porque, ¿qué creen? ¿Que no ha pasado nada en el este? Pues sí, en las últimas horas también se reporta que el ejército ruso en las últimas horas está avanzando peligrosamente hacia la localidad de Vegnia Terza. Así lo reportan diferentes medios. Vemos cómo el medio Zorilla Maps expresa que la zona gris alrededor de Vegnia Terza se está expandiendo. Las tropas rusas estarían avanzando precisamente hacia Vegnia Terza. Si cae Vegnia Terza, el ejército ruso avanzará directamente hacia Omelnik. Si cae Omelnik, ya saben, hacia las espaldas de Orikiv, el ejército ruso avanzará y de manera indetenible. Diferentes medios también reportaban en las últimas horas esta información que nos trae el medio Dicken y que podemos ver que también es confirmada por otros medios. ¿Qué nos dice esta información? Pues bien, aquí está. En las últimas horas, al norte de Ternuvate, o al sur de Ternuvate y al norte de Barbarivka, las tropas rusas se han hecho con el control de 2 localidades más, Pridoroshny y Rizbianka. Recuerden que días anteriores el ejército ucraniano había contraatacado en estas direcciones y había expulsado a las tropas rusas de esta dirección. Pues bien, las tropas del grupo Vostok, los mejores en esta zona del frente, han expulsado a las tropas ucranianas de élite, repito, de élite, y han capturado Pridoroshny, o en el caso de Pridoroshny, recapturado. En el caso de Rizbianka ha quedado completamente bajo control total del ejército ruso. Las tropas rusas han liberado Rizbianka y Pridoroshny. Nos llegan aquí las imágenes de los diferentes medios que así lo afirman. ¿Sí? Como pueden ver, las tropas rusas, y ya lo mencionamos también como parte de la actualización, pero además nos llegan también imágenes de las acciones ofensivas del grupo Vostok, el grupo que mejor avanza, el expreso, como le llaman, el expreso que avanza en esta zona del frente. No se detienen. Ni siquiera las tropas de élite ucranianas pueden detener a estos soldados, que están compuestos en su mayoría por unidades de las antiguas milicias de la República Popular de Donetsk. Aquí vemos a las acciones ofensivas de este grupo, tremendo grupo, y al final del video vamos a ver la tricolor rusa ondeando en estas 2 localidades, Pridoroshny y Rizbianka. Sí, amigos, como pueden ver, la tricolor rusa ondea y sigue ondeando. Las tropas rusas han capturado ambas localidades y se dirigen a avanzar hacia las profundidades del Oblast de Zaporizhia, que, bueno, hasta ahora esta ofensiva de relaciones públicas y de fines propagandísticos de Syrskyi y de Zelensky ha servido, ¿saben para qué? Para nada. Ha servido para nada. Repito, han muerto muchos soldados, han destruido cientos de carros de combate de la OTAN, que se está quedando sin carros.
y que se tienen que preparar porque el mundo está tan convulso que cualquier cosa puede pasar. Y bueno, los fines propagandísticos les han fallado también porque el mundo ha girado su atención hacia el Medio Oriente, así que le ha salido de verdad desastroso, ¿sí? Es el nombre que se me ocurre, desastrosa esta ofensiva al ejército ucraniano. Hoy también diferentes medios publicaban este artículo. El medio que estudia la guerra no es el Instituto del Estudio de la Guerra, es otro medio que se llama Sobre la Guerra. Las Fuerzas Armadas de Rusia llevan ya 4 semanas repeliendo una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Actualmente los ataques enemigos han perdido el ritmo inicial, por lo que ya es posible intentar analizar lo sucedido. Lo primero que hay que señalar es que la idea de crear una zona de amortiguamiento en dirección Pokrovsk funcionó, en este caso para Rusia. Así, a pesar del alto ritmo inicial, las principales unidades ofensivas ucranianas fueron detenidas en todas estas localidades como Novoalexivka y Gai en la región de Dnipro. Fue precisamente en estas localidades donde los soldados de las Fuerzas Armadas rusas recibieron el primer golpe principal de la ofensiva ucraniana. Posteriormente, Ucrania comenzó a utilizar pequeños grupos de asalto que intentaban penetrar más profundamente en territorio controlado por las tropas rusas. Sin embargo, no lograron obtener resultados significativos y según las referencias, los pequeños grupos ucranianos que intentaron avanzar hacia las afueras de Beryosove y Ternuve, pues no tuvieron resultado. Aproximadamente ese es el fracaso del ejército ucraniano, sobre todo de la dirección norte, que es el otro eje de ataque donde la contraofensiva ucraniana pretendía llegar hasta las fronteras de la región de Donetsk. No lo lograron y bueno, a esta altura no lo van a lograr. Desde aquí nos vamos entonces hacia la región de Donetsk, donde también tenemos informaciones importantes que compartir con ustedes. Recuerden, días anteriores habíamos visto imágenes como los soldados ucranianos se rendían ante las tropas rusas. Por cierto, el suelo está bastante ya, se empieza a descongelar, ¿no? Ya hoy tenemos imágenes del suelo descongelado. Soldados ucranianos se rinden ante las tropas rusas en Krichino. Aquí están imágenes que nos traen los diferentes medios. Soldados ucranianos se rinden en Krichino ante el ejército ruso. Y no solo eso, sino que también, pues, medios como Surya Maps y también Dicken mostraban informaciones donde las tropas rusas han seguido sus avances. Y quiero decirles que Krichino está a punto de caer bajo control total del ejército ruso. ¿Quién lo iba a decir? El bastión ucraniano de Krichino. El bastión ucraniano de Krichino, desde donde Kirill Budanov mandaba a esas tropas en helicópteros para tratar de desbloquear Pokrovsk, pues nada que ver. Como pueden ver, aquí es donde están los prisioneros. Las tropas rusas a punto de capturar Krichino, el bastión ucraniano con miles de tropas de las mejores, de la 32 Brigada Mecanizada, de la 152 Brigada Jagger, de la 200, el batallón número 211 de las Fuerzas Especiales. Imagínense lo que tiene Ucrania aquí, lo mejor de lo mejor, unidades de la Guardia Nacional. Bueno, ¿para qué decirles? Y han seguido cediendo terreno a pesar del clima, a pesar de todo. Las tropas rusas a punto, repito, de capturar Krichino. Si cae Krichino, será una de las derrotas más dolorosas para el ejército ucraniano, porque las tropas rusas avanzarán inexorablemente hacia las fronteras occidentales de la región de Donetsk. El suelo comienza a descongelarse. Hoy nos llegaban estas imágenes de cómo ya comienza el barro, ¿sí? El lodo comienza ya a crecer. Miren estas imágenes de verdad totalmente llamativas. No hay un carro de combate que pueda avanzar así. O sea, sí, ni siquiera la infantería. La infantería, peor, ¿no? Porque la infantería está... peor no. La infantería sí podría avanzar, pero con mucho trabajo. Los carros de combate imposibles. Así están las cosas. Miren cómo está el frente, lo difícil que es avanzar. Pero los drones rusos están trabajando 24/7. No solo los drones de la unidad Rubicon, sino otras unidades de drones rusos que siguen martillando las posiciones ucranianas, los puestos de tiro, los carros de combate entregados por la OTAN que siguen siendo quemados en todo el frente. Carros y carros de combate yacen en las carreteras de Donetsk. Cuando se acabe la guerra, queridos amigos, se podrá saber todo. Y se sabrá, entre otras cosas, que la OTAN nunca, pero nunca había perdido tantos carros de combate en una guerra como los han perdido en Ucrania. Y que nadie me venga a decir que esto no es una guerra de la OTAN, porque lo es, pero de sobra. Es una guerra de la OTAN donde ya hay evidencia suficiente de que no solamente carros de combate, sino soldados y oficiales de la OTAN han estado codo con los soldados ucranianos. Muchos han muerto también, ¿sí? Muchos oficiales de la OTAN.
Pero bueno, es una decisión de ellos también. Así que, bueno, aquí están los drones trabajando 24/7. Desde aquí nos vamos entonces hacia el corazón del Donbass. Nos vamos hacia la ciudad de Konstantinovka, donde no se reportan avances, pero sí se reporta que los drones rusos siguen operando. Como siempre decimos, 24/7 imágenes que nos llegan de varias zonas del frente. Aquí podemos ver los golpes letales de las unidades rusas que siguen golpeando la logística ucraniana en Konstantinovka. Como pueden ver, el clima comienza a mejorar, bueno, entre comillas a mejorar, porque el hecho de que la nieve se derrite no quiere decir que el suelo está perfecto para avanzar, pero poco a poco va mejorando. Ya termina el invierno y bueno, los drones operan con mejor visibilidad, golpeando las posiciones ucranianas. La artillería sigue tronando. Vemos aquí cómo las antenas también son atacadas, las unidades de comunicación, las comunicaciones, las torres de manera general, las unidades Starlink que todavía tiene el ejército ucraniano, y los golpes se producen uno tras otro. La logística sufren los soldados, el único que no sufre es Zelensky, pero el país está militarizado. Y nos vamos a ir a una de las zonas del frente, digamos, de las más importantes del día de hoy. Nos vamos a la dirección Sloviansk-Kramatorsk, donde las tropas rusas han tenido nuevos avances en las últimas horas. Han caído varias localidades. La situación está tornándose bastante compleja para el ejército ucraniano, que está sufriendo una derrota aquí en la zona más fortificada del frente. Miren cómo está este frente. Fortificaciones, fortificaciones, fortalezas, 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 más fortalezas, miles de fortalezas. Y dentro de las propias ciudades son ciudades fortalezas. Pero el ejército ruso, el mejor ejército de tierra que hay en el mundo en este momento, sin duda alguna. Pueden hablar mucho de misiles, de bombas, de drones, de lo que quieran. Pero hoy en día no hay un mejor ejército de tierra en el mundo que el ejército de Rusia. Y ese ejército de Rusia ha capturado por completo la localidad de Fedorivka-Druja, que ha quedado bajo control total de las tropas rusas. En las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha dado el golpe final sobre Fedorivka-Druja, cae Fedorivka-Druja y avanzan hacia el canal. Están logrando un puño de ataque formidable en el canal Siversky-Donetsk. Las tropas rusas que ya cruzaron el canal Siversky-Donetsk en esta dirección, ahora lo van a cruzar en todas estas direcciones. Una lluvia de medios, entre los que se incluye el medio Zorilla Maps y medios como Lost Armor, afirman que las tropas rusas han alcanzado la carretera E40, que es esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí, que aquí en el mapa la tenemos como H03, y se dirigen hacia el canal. Si el ejército ruso puede cruzar el canal Siversky-Donetsk en esta dirección, avanzarán inexorablemente hacia las afueras de la gran ciudad de Kramatorsk. Así están las cosas. Imágenes que nos traen también los medios ucranianos, donde se observaban a los drones ucranianos bombardeando a los soldados rusos. Imagen del soldado ruso, es cierto que fue atacado, pero también es cierto que las tropas rusas han alcanzado la H03, bloqueada completamente todas estas localidades. El puño ruso avanza en esta dirección. Mientras el mundo mira al Oriente Medio, las tropas rusas hacen su trabajo, siguen avanzando. No hay nada que hacer aquí para el ejército ucraniano, que sigue cediendo y cediendo terreno. Y repito, las tropas rusas avanzarán y cruzarán el canal también en esta dirección, que digamos es la parte donde Rusia, la parte del frente, ¿no? Donde Rusia mejor está avanzando. Así lo reportan, repito, una lluvia de medios que citamos a diario. Esta es la situación que les acabamos de mostrar. Mientras tanto, eso ocurre en la línea fortificada del norte, la línea más conocida también del norte, donde están las tres localidades que eran hermanas. Recuerden que estaba Reznikovka, que ya cayó, Kaleniki, que no ha caído. Recuerden Reznikovka, Kaleniki. Y también recuerden a Radio Alexandrivka, que es la más importante. Si las tropas rusas capturan Radio Alexandrivka, avanzarán hacia Sloviansk desde el sur. La línea está siendo bombardeada. Los drones FPV trabajan 24/7. Los golpes sobre el ejército ucraniano se producen día tras día. Y aquí vemos también cómo este carro es golpeado por los drones rusos. Y también vemos aquí en imágenes que ya prácticamente van a quedar en el pasado, porque la nieve se está derritiendo y lo que no se está derritiendo son los golpes del ejército ruso al ejército ucraniano. Pero esto no termina aquí, queridos amigos, y a las informaciones que les traemos de lo que está pasando en el frente de Sloviansk y Kramatorsk, las dos ciudades hermanas, también tenemos que hablar de la ciudad de Limán, donde las tropas rusas han logrado un nuevo avance. Recuerden que en el último programa que hicimos
mostramos cómo las tropas rusas habían capturado Drobicheve. Quiere decir que la información que nos trae Zorilla Maps, hoy nos llegaban otras informaciones, donde se reporta que luego de la caída de Drobicheve comienzan los avances del ejército ruso hacia el norte de la ciudad de Limán. Se está desarrollando en este momento una dura batalla por la ciudad de Limán, la tercera. La primera fue en el año 2022, marzo-abril, cuando las tropas rusas capturan Limán. Luego el ejército ucraniano, octubre, año 2022, contraataca, las tropas rusas se retiran. Finales del año 2025, inicios de 2026, el ejército ruso contraataca y es el ejército ruso quien lleva la iniciativa. Ha tomado prácticamente todo el sur de la ciudad, ha tomado la zona este y ha tomado el noreste. ¿Qué le queda a Rusia? El norte. Y ya el norte comienza a caer. Cayó Drobicheve y ahora se producen combates justo en esta zona que la vamos a dejar como una zona gris, porque ya se están produciendo combates. ¿Qué quiere decir esto? Pronto el ejército ruso asaltará el norte de la ciudad de Limán y será el fin del ejército ucraniano, de la Guardia Nacional precisamente, que combate en esta dirección. Recuerden la desventaja de Limán. Limán tiene una pequeña desventaja. ¿Cuál es la desventaja de Limán? Limán, la única forma de mantener su logística es utilizando estas carreteras que están aquí, que ya están siendo bombardeadas por las tropas rusas. ¿Por qué? Porque hacia el oeste lo que se encuentra, ¿qué cosa es? El río Siversky Donetsk. No pueden usar la logística, los puentes aquí han sido destruidos y Rusia, una vez presione la tenaza desde el norte alemán, pues el ejército ucraniano tendrá que retirarse masivamente de Limán. Bien, esto es importante, es un poquito más larga esta actualización que días anteriores, debido a que, bueno, hacía días no transmitíamos. Aquí está el golpe directo de la bomba FAB sobre las posiciones ucranianas en Limán. Vamos a ver esta imagen, la vamos a detener aquí un segundo. Recuerden, Limán, se está desarrollando la tercera batalla. Esto es a vista de dron ruso. La FAB cae. Vamos a ver aquí el título completo porque está cortado, ¿no? Bomba FAB sobre Limán. Vamos a ponerlo aquí también para que se pueda ver mejor. Ahora sí. Vamos a verlo, queridos amigos, el momento. Impresionante cómo las bombas FAB causan ese estrago, ¿no? Bien, de aquí nos vamos a Sumi, porque esto no termina, repito, esto no termina, hacía días no actualizábamos, es hora de actualizar la información. En las últimas horas, una lluvia de medios reporta que las tropas rusas han cruzado la frontera de la región de Sumi en una nueva dirección. Han caído las localidades de Bobilivka y aparentemente Chervona-Zoria. Repito, el ejército ruso ha cruzado la frontera de la región de Sumi, han capturado la localidad de Bobilivka y Chervona-Zoria, dándole un golpe tremendo al ejército ucraniano, que ahora tiene que estirar sus fuerzas a esta dirección en un nuevo frente que el ejército ucraniano ha tenido que, por supuesto, resistir y estirar fuerzas hacia Sumi, donde el eje principal es este, donde ya están las tropas rusas también. Bueno, esto en cuanto al frente. Ahora, se han dado varias declaraciones entre Zelensky, varios intercambios de palabras muy fuertes entre Zelensky y Orbán. Recuerden, aquí está Hungría, mírenlo aquí, y aquí tenemos a Víctor Orbán en Hungría. Y bueno, ¿qué ha dicho Víctor Orbán hoy? Hungría no negociará con Kiev, romperá el bloqueo del oleoducto Druzhba y derrotará a Ucrania por la fuerza. Palabras incendiarias de Víctor Orbán. Lo dice Orbán, no habrá acuerdos ni concesiones, romperemos el bloqueo ucraniano por la fuerza. El petróleo volverá a fluir por el oleoducto Druzhba. Lo decía de manera muy fuerte Víctor Orbán hoy en un comunicado que hizo saltar todas las alarmas porque, como decía, ¿no?, que Hungría derrotará a Ucrania por la fuerza. Muchos pensaron que Hungría iba a atacar a Ucrania. No, no es el caso. Pero Hungría no negociará con Kiev. Romperá el bloqueo del oleoducto. Recuerden que Kiev no ha querido reparar el oleoducto Druzhba por donde circula el petróleo hacia Hungría. Recuerden que Rusia utiliza el oleoducto Druzhba que pasa por Ucrania y llega hasta Hungría. Aquí está Hungría. También está afectada la República de Eslovaquia. Pero Zelensky no quiere arreglar el oleoducto porque no quiere que Rusia siga obteniendo ingresos por el petróleo. Y desde hace tiempo Orbán y Fico han estado presionando a Ucrania para que lo arregle. Pero Zelensky no lo quiere arreglar. Y digo Zelensky porque es él el que toma las decisiones. Pero entonces Zelensky también ha respondido y ha dicho lo siguiente. Transmitiremos el discurso de Orbán a nuestras tropas, amenaza Zelensky al primer ministro húngaro. Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee 90.000 millones y que los soldados ucranianos tengan armas. Recuerden que Orbán está bloqueando los 90.000 millones de préstamo
a Ucrania. De lo contrario, daremos la dirección de esta persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hombres, para que puedan llamarlo y comunicarse con él en su propio idioma. Es decir, Zelensky está amenazando aquí a Orbán, al parecer. Esto, no sé, si esto lo dijera otro tipo de líder o presidente en el mundo, fuera de la Unión Europea o de Ucrania, dirían que esto es terrorismo. Pero como es Zelensky, se le permite todo. Si esto lo dijera, no sé, cualquier presidente en cualquier otro país, dijera estas palabras que acaba de decir Zelensky, le estuvieran diciendo que es terrorismo. Pero como es Zelensky, a Zelensky se le permite todo. Y bueno, amigos, con eso estamos terminando nuestra actualización sobre el conflicto en Ucrania. Espero que les haya gustado. A los amantes del conflicto en Ucrania, o no a los amantes, sino a los amantes de los reportes del conflicto en Ucrania. Ha sido todo por ahora. Más tarde tenemos otro video donde, por supuesto, hablaremos un poquito, o un directo de lo que está pasando en el Medio Oriente. Miren cómo está, arde el Medio Oriente. Pero por ahora, en el conflicto ucraniano hemos terminado. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.